tardes. El Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa tiene esta tarde el agrado de contar con la presencia, nuevamente, de la profesora doctora Laura Zúñiga, quien es catedrático en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, además directora del Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional de la misma Casa de Estudios. Profesora, bienvenida. Muchas gracias. Profesora, el día de hoy queríamos conversar sobre un tema que actualmente está en proyecto en nuestro país y es el financiamiento ilegal de los partidos políticos. Para ello queríamos preguntarle, actualmente, ¿cuál es la regulación que se sigue en España para el financiamiento que reciben los partidos políticos? ¿Se les sanciona penalmente? ¿Hay un tope? ¿No hay un tope? Sí, bueno, este es un tema que es clave en la discusión última de la corrupción, porque precisamente es la infracción a la que se le imputa, digamos, al partido del gobierno, que estuvo en el gobierno y que precisamente por este caso, el caso Gürtel, que fue un caso de financiación ilegal del Partido Popular, ha sido, pues digamos, una crisis de gobierno y ha cambiado el gobierno, ¿no? O sea que es un tema clave. Es un delito nuevo para nosotros, es decir, solo del año 2015. Todavía no hay jurisprudencia, todavía no se ha aplicado, digamos, pero lo que sí me parece interesante es que nosotros tenemos un sistema de financiación público, fundamentalmente, y privado muy limitado. O sea que detrás de estos delitos, como se dice, financiación ilegal, ¿no? Ilegal, eso de ilegal es un concepto jurídico normativo, ¿no? ¿Cuál es legal? La regulación legal, la ley penal en blanco es muy importante. Y aquí hay una serie de limitaciones que, a pesar de todo, se podrían sortear. Se sortean. Por ejemplo, solamente se puede haber donaciones hasta 5.000 euros, o sea, está limitada. Pero, por ejemplo, sí se puede donar desde fundaciones. Entonces, ahora lo que ha pasado es que se ha donado a fundaciones y las fundaciones donan el dinero a los partidos políticos, ¿no? Esa es, digamos, la trampa. En todo caso, lo que sí puedo decir es que es una infracción, que ahora es delito, que si hubiera estado penalizado, esto hubiera sido imputado al Partido Popular como delito directo. Ahora no se ha podido imputarle ese delito, se le ha imputado otros de corrupción, de cohecho, de blanqueo, de asociación ilícita, pero no se le ha podido imputar porque todavía no existía ese delito nuevo, ¿no? Profesora, ¿y este tipo penal de financiamiento o financiación ilegal de los partidos políticos en España, usted considera que es derecho penal simbólico o realmente hay un objeto merecedor de tutela penal? Bueno, concretamente en España, que está regulado el tema, yo creo que sí, que es un tema, es un delito que podría muy bien ser penalizado, y yo creo que no es simbólico. Porque, como digo, si hubiera habido ese delito, se le hubiera castigado, o sea, se lo hubiera imputado y ya se hubiera castigado ese delito. Bueno, y entonces es un delito que para muchos había laguna de punibilidad, es decir, una infracción que tenía que ser catalogada, digamos, como delito, y por tanto, pues no creo que sea simbólico. Pero, por ejemplo, conforme a lo que hemos estado hablando en el conversatorio ahora, se requieren unas leyes previas claras de financiación legal de los partidos. En Perú, conforme el conversatorio que vimos, pues no hay reglas claras de financiación legal de los partidos políticos. Y si vamos directamente al castigo, ahí sí sería simbólico, porque lo importante es lo previo. Son las reglas previas, es decir, las reglas de determinación de los límites de la financiación y las reglas de quién los aplica, los organismos de control y qué mecanismos coercitivos tienen para hacer valer sus requerimientos, ¿no? Y yo creo que ahí está clave. En este tipo de infracciones hay un ámbito muy amplio que es el sancionador administrativo, digamos, que creo que debe ser reforzado, y el penal solo para los casos ya de fracaso grave y ya de los casos más connotados graves de infracciones, ¿no? Profesora, ¿y en este delito cuál es el bien jurídico protegido? Bueno, este es un tema que se ha discutido mucho, ¿no? Y para muchos no habría bien jurídico. A mí me parece que si hay lesividad, es decir, si hay dañosidad social,
si hay criminológicamente intereses a proteger, en el sentido de que se sabe que la financiación ilegal de partidos políticos es una afrenta a la competencia leal de los partidos políticos en unas elecciones, ¿no?, libres, siendo que un partido político es un agente económico, sobre todo político y social importantísimo en una democracia. Pues es importante tutelar que ese organismo compita, digamos, dentro de la esfera electoral y social de manera leal, ¿no? Entonces tenemos que crear, digamos, mecanismos para que compita lealmente. Si eso no sucede, es como una especie de un delito contra la competencia, ¿no? Es decir, si nosotros decíamos, están dopadas, ¿no? Digamos, intervienen ya con algunas ventajas, pues esto pues altera indudablemente la competencia y podemos hasta, en el caso del Perú, como puede pasar en Colombia, en países donde hay un dinero negro proveniente del narcotráfico, también incluso tener la posibilidad de que se infiltre, ¿no?, dinero proveniente de organizaciones hasta criminales, con lo cual pues tutelar de por sí todo este ámbito me parece clave. Ahora, ¿cómo lo llamemos? Todavía no lo tenemos muy claro, ¿no? Quizás son complejas las figuras posibles, los bienes jurídicos posibles, pero la lesividad es evidente, ¿no? La lesividad y la dañosidad social que estos delitos, pues, o estas infracciones pueden dar lugar, pues son muy graves, ¿no?, dentro de la sociedad. Profesora, una pregunta tratando de aterrizar a la aplicación concreta. Si bien nos ha comentado que este tipo penal, que está en vigencia desde el 2015, aún no cuenta con un desarrollo jurisprudencial, en los casos que se conocen ya en España, por ejemplo el caso Gürtel, ¿cuál fue la solución que encontró la judicatura frente a la constatación de la infracción administrativa, un aporte superior al límite máximo permitido a un partido político, sea público el aporte o sea privado? ¿Qué solución encontró la judicatura o qué otro tipo penal aplicó? Porque no existía este delito. Aplicó, por ejemplo, el tráfico de influencias, porque claro, lo que se ha querido es influenciar, ¿no? Influenciar. Se aplicó asociación ilícita, incluso hasta organización criminal, falsedades en documentos, por la caja Vega, doble contabilidad, ¿no? Cohecho, o sea, delito de corrupción por parte de las empresas que financiaban y que pues tendrían una finalidad porque luego se probó que esas empresas que habían financiado habían tenido ventajas en los contratos públicos, claro, ¿no? Es decir, esa financiación no es una de hermanitas de la caridad, son financiaciones para luego tener un beneficio. Y como se probó que era una red donde se financiaba con un señor que luego intervenía para los contratos públicos, se trabajó como un tema de corrupción general, ¿no? Pero ya hay abierto proceso por blanqueo y financiación ilegal, me parece, para el Partido Popular de Valencia, la sede de Valencia, y claro, todavía está en proceso, ¿no? No hay condena. Partidos políticos y criminalidad organizada. ¿Usted puede ver alguna relación entre ambos, sobre todo a raíz de los casos más sonados en Latinoamérica, a partir de los aportes a campañas que, por ejemplo, hacía la empresa Odebrecht? ¿Usted podría llegar a proponer una relación entre partidos políticos y criminalidad organizada? Sí, evidentemente. Eso que se llama clientelismo, ¿no? El clientelismo, es decir, y eso, por ejemplo, sucedió claramente en Italia ya hace muchos años, ¿no? En Italia la mafia se encargó de pues infiltrarse, que le llamamos, la criminalidad organizada intenta infiltrarse en las organizaciones políticas o económicas, ¿no? Es decir, su finalidad siendo económica sabe que para lograr la impunidad tiene que infiltrarse. Y una manera de infiltrarse es en los partidos políticos, ¿no? Yo creo que había un caso, y si no estoy equivocada, de una persona que trabajaba con la congresista Keiko Fujimori que estaba vinculada al narcotráfico. No me acuerdo el nombre concreto de la persona, pero eso es muy frecuente, ¿no? Que la criminalidad organizada, que también tiene que lavar dinero, que es una forma de lavar dinero, pues ese dinero sirva para infiltrarse en organizaciones políticas para luego tener favores, ¿no? En Italia, por ejemplo, incluso tienen un delito electoral.
electoral en el sentido de si algún candidato se prueba que ha tenido financiación de la mafia, pues es un delito concreto, específico, ¿no? O sea que sí, eso existe y eso hay que prevenirlo, evidentemente, ¿no? Profesora Zúñiga, como siempre, un placer contar con usted. Muchas gracias.